Recuerda que ella es más de ensaladas y hay una de pimientos asados buenísima. Y para él, las albóndigas están deliciosas. Y el bacalao al pipí ni te cuento. Y lo más importante, que no se peleen por el postre. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. Actualidad geopolítica en Visión Global. Actualidad geopolítica con la mirada puesta en Canadá, en Kananaskis, en Alberta, donde se está celebrando la cumbre del G7, primera cumbre internacional de Donald Trump en este segundo mandato, y con la mirada puesta también en Irán e Israel, que se cuela como uno de los principales temas que se abordarán en esta cumbre, aunque Donald Trump ya ha dicho que él no va a firmar ninguna declaración que tenga que ver con Irán e Israel, aunque la declaración sea bastante aséptica y simplemente pida una desescalada del actual conflicto. Mientras tanto, en el marco del G7 no sabemos muy bien por dónde van a ir las declaraciones en torno a Rusia y Ucrania, aunque sí sabemos que no va a haber un comunicado oficial de cierre de la cumbre por miedo a enfadar a Donald Trump, y sabemos también que los líderes van a aprovechar la ocasión para negociar los aranceles con Donald Trump, porque recordemos que tenemos el 9 de julio como fecha límite para albergar esas conversaciones. Vamos a hablar de todo ello con José Manuel Corrales, profesor de la Universidad Europea. José Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias también Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera en la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal estás, Miguel? Hola, Marta. Encantado de estar con vosotros esta noche. Bueno, con el permiso de Irán e Israel, sí que quería empezar hablando del G7, porque bueno, igualmente Irán e Israel va a ser uno de los temas clave, simplemente por el sentimiento de urgencia que tenemos en estos momentos con este conflicto que se reaviva entre dos enemigos tradicionales. Pero José Manuel, Trump ya ha sido algo contundente con algunas declaraciones, más allá de que no se vaya a firmar un comunicado conjunto de cierre de la cumbre. Él ya ha empezado lanzando algunos mensajes importantes, como por ejemplo, inicialmente, que el G7 es un error en sí, que nunca debería haber sido G7, que se tendría que haber mantenido como G8, que jamás se tendría que haber expulsado a Rusia. Recordemos que esto fue en 2014, después de la anexión de Crimea, y Trump lo ha dejado claro en otras ocasiones, pero hoy ha querido remarcarlo, estrenándose, por tanto, por todo lo alto con esas declaraciones en esta primera cumbre internacional. ¿En qué contexto tenemos que tomarnos estas declaraciones de Trump, que, como digo, no son del todo nuevas? Bueno, el G7 históricamente representaba las economías más desarrolladas, incluso economías que abarcaban más de 2/3 partes de la riqueza mundial. Y ahora es cierto que esas economías, que los países que están en el G7 son países que no representan nada más, que no llegan ni siquiera al 50% de la economía mundial. Sobre todo hay ausencias muy importantes como la de China, que es una economía, una potencia económica a todas luces muy presente en el contexto global. Pero la verdad es que Trump hable de que fue un error excluir a Rusia en el 2014, es decir, hace 11 años, que él fue presidente de Estados Unidos desde el 2018 hasta el 2022 y no corrigió esa situación. Que diga que le da mucha pena que Putin no pueda estar en el G7, pues bueno, no sé si suena a chiste macabro o suena a algo aún más escandaloso. Parece que líderes autoritarios lo que quieren es que otros líderes autoritarios estén presentes ahí, porque no se debe sentir muy a gusto al lado de presidentes elegidos democráticamente, presidentes de democracias consolidadas. Pero lo que ya es aún peor es que Trump haya dicho que en esto de la guerra entre Israel e Irán, que Rusia podía jugar un papel de mediador. O sea, resulta que Rusia, que ha agredido
a un país que ha invadido un país, Ucrania, que todavía tenemos una guerra que persiste, que está empantanada en Ucrania, puede ser mediador entre Israel y entre Irán. Desde luego, no sé quién le habrá escrito el guión a Trump, pero eso no se lo cree absolutamente nadie. No se lo cree absolutamente nadie. Pero claro, es que Trump se presentó a las elecciones presidenciales en Estados Unidos diciendo que iba a acabar con las guerras. Y vemos cuál es la situación de la guerra de Ucrania, vemos cuál es la situación del genocidio que se está produciendo en Gaza y vemos que incluso ahora aparece el peligro real de una guerra regional entre Israel e Irán, que es una guerra que puede provocar consecuencias internacionales y económicas muy graves. Y lo que es aún peor para ellos, para Estados Unidos, que prácticamente lo que hay en Estados Unidos, si no una guerra, sí es un conflicto civil, con centenares de manifestaciones, con un líder que celebra su cumpleaños con un paseo militar, algo que recuerda a dictaduras como la de Corea del Norte. Todo esto, desde luego, hace que uno se sienta en un mundo más inseguro y en un mundo con muchas más incertidumbres. Y además a esto hay que añadir el hecho de que Trump ha generado una guerra que no es estrictamente militar, que es la guerra arancelaria, y que tenemos ahí unas convulsiones económicas debido a esta guerra arancelaria que tiene consecuencias negativas primero en Estados Unidos, y ya lo están diciendo las propias empresas en Estados Unidos, que esta guerra está provocando daños mayores incluso de los esperados. Así que no es extraño que no haya ninguna declaración que firmar en el G7, porque no se van a poner de acuerdo ni en cuanto a los aranceles, ni en cuanto a la inmigración, ni en cuanto a resolver las guerras que existen en el mundo, ni en cuanto a garantizar una prosperidad del comercio global. Por cierto, José Manuel, que Trump, incluso cuando decías que China es la gran ausente del G7, totalmente de acuerdo, estamos hablando de la segunda mayor potencia económica del mundo, quien compite por la hegemonía mundial con Estados Unidos. No tiene ya tanto sentido hablar de un grupo de líderes políticos y económicos si no está China también en él, pues simplemente por un asunto objetivo. Te puede gustar más o menos el sistema de gobernanza chino, puedes discrepar o no con su sistema, pero la realidad es que las cifras son las que son y es la segunda mayor potencia económica y va camino de ser la primera. No puede no estar ahí. Pero Trump, fíjate, esto ha sorprendido bastante cuando ha dicho que Rusia debería volver, incluso también ha medio invitado a China a que forme parte del G7, G8, G9, ¿no? Pero no ha querido él ser tan directo, sino simplemente ha dicho que quizás China también debería o podría unirse, ¿no? Miguel, mientras tanto, José Manuel decía, ¿no? Trump ha generado una guerra arancelaria. Sabemos que el G7 sobre todo va a intentar concentrar presumiblemente la mayor cantidad de reuniones posibles con Donald Trump. Muchos líderes van a aprovechar para hablar con él, además aprovechando también el territorio neutral que ofrece Canadá, que no es el despacho Oval, donde Trump pues ya hemos visto cómo ha protagonizado algunas disputas importantes, como fue el caso de Volodymyr Zelensky, como fue el caso del líder sudafricano de Ramaphosa. Parece que el ámbito o el territorio, el entorno va a ser un poquito más amable de cara a tener unas negociaciones o unas conversaciones calmadas con él. De hecho, la líder mexicana Sheinbaum también se va a reunir, va a ser la primera reunión presencial entre ambos líderes. Sabemos que ya hay reuniones con Starmer, con Meloni, Mark Carney también ya ha tenido una primera aproximación con Donald Trump. ¿Qué podemos esperar de estas conversaciones arancelarias realmente? Porque claro, cuando hablamos de los líderes europeos que se van a reunir con Trump, hay que tener una cosa clara, y es que Trump
ha lanzado aranceles a toda la Unión Europea en su conjunto. Nos ha tratado como un todo y la realidad es que los líderes se van a reunir de forma independiente con él, no como portavoces del bloque comunitario, sino como líderes independientes. Y ahí también hay que ver qué tipo de avances se pueden hacer si las conversaciones se producen de esta forma. Vamos a ver, yo lo que creo es que aquí el problema del G7 es que a lo mejor no es que Putin no tenga que estar, es que a lo mejor el que no tiene que estar es Trump, ¿no? Porque realmente estamos hablando de una persona que según se levanta cada día se le tiene una ocurrencia y normalmente no es nada buena, ¿no? Entonces, que el sitio es más amable, estoy de acuerdo contigo, Marta, es un sitio más amable, Canadá es un país independiente, un país agradable y lógicamente allí pues las conversaciones pueden funcionar, pero la pregunta es con Trump quién hay que tener las conversaciones. Porque yo creo que de temas de aranceles, aparte del discurso manido suyo, al final tienen que ser los que están debajo, su segundo nivel, incluso su tercer nivel, los que realmente están negociando con la Unión Europea y con otros países, ¿no? Con Gran Bretaña ya ha llegado más o menos a unos acuerdos, con lo cual yo creo que Gran Bretaña ya tiene ya un marco de actuación razonable. China está limando los frecos, a ver al final cómo quedan, y efectivamente queda el tema de la Unión Europea, que el 9 de julio pues efectivamente está ahí. Ahora, conociendo a Trump, en un momento determinado dice que da otra prórroga de 3 meses y se queda tan ancho. Todos estos aranceles, lo hemos dicho ya más de una vez, que a quien están haciendo daño realmente es a Estados Unidos, a las empresas norteamericanas. El comercio se está disminuyendo, pero ha disminuido más o menos en muchos productos un 30% entre exportaciones e importaciones entre Estados Unidos y otros países. Eso no es bueno para la economía norteamericana, sobre todo porque si Estados Unidos importa esos productos es porque son bastante más baratos que los que él es capaz de producir o simplemente porque no es capaz de producirlos. Habrá sus estocajes, habrá sus niveles de triangulación a través de que vengan por países en los que no hayan aranceles, o ya cada uno de los comerciantes se lo saben bastante bien, pero lo cierto es que al final el que se está bloqueando es Trump, es Estados Unidos, ¿no? Yo creo que esas conversaciones no van a dar ningún fruto, va a ser charleta, porque repito, aquí, aunque parezca que es Trump el que decide, que Trump va allí en plan institucional, no va a negociar nada. Las negociaciones son los grupos de trabajo y al final él va a poner esa firma así con esa firma horrible que tiene enorme de medio metro y toda llena de picos, ¿no? Pero lo que es cierto es que Trump simplemente es imagen. Él va allí, dice lo que quiere, cada día saca un tuit, pero yo creo que esto es casi como lo de Bilderberg, cenar un día, charlar un día y estas cosas, pero realmente aparte de esas relaciones que se tienen que ver de vez en cuando, pues yo creo que poco no va a tener ninguna consecuencia de ningún tipo. Lo que se está negociando aparte es lo que realmente debería de ir funcionando y yo sinceramente soy razonablemente optimista. Básicamente porque sé que a quien se le perjudica es Estados Unidos, si lo hace. Entonces yo creo que al final esos acuerdos existirán. Por cierto, dentro de todo esto, como decimos, Irán e Israel se cuela como uno de los temas de urgencia dentro del G7. Trump ya ha dicho que no va a firmar ninguna declaración que tenga que ver con este tema. Sin embargo, sí que se espera, al menos por lo que se está comentando, que Trump pueda enviarle a Irán una especie de ultimátum, una oferta de última oportunidad. Hemos escuchado, de hecho, al presidente estadounidense a lo largo del día de hoy decir que Irán debe hablar, que debería haberlo hecho en el marco de esos 60 días que se le daba para negociar ese acuerdo nuclear y que no lo hizo y que ahora se encuentra en esta situación. No sé hasta qué punto también la cumbre del G7 podría servir para manifestar esa urgencia, si no de diálogo bilateral o unilateral hacia Irán, al menos sí la necesidad de una desescalada, quiera o no quiera Trump, por ejemplo, firmar ese comunicado. José Manuel, ¿cómo lo ves? Pues yo que siempre estoy de acuerdo, pero esta vez voy a discrepar un poco en el sentido de que no soy optimista. Yo no soy optimista porque creo que la situación internacional no mueve al optimismo, no mueve para nada al optimismo.
En el tema de la guerra, que ojalá no sea abierta entre Israel e Irán, esto puede tener consecuencias muy graves en la economía. Vamos a ver lo que pasa con el estrecho de Hormuz, vamos a ver lo que pasa con el barril de petróleo, vamos a ver si sube por encima de los $100 el barril de petróleo y vamos a ver si quien ha iniciado esta guerra, que es Israel, esta en concreto, es capaz de no escalarla aún más. Y hay que tener en cuenta que lo que hemos visto es bombardeos no solamente sobre Irán, sino también sobre ciudades israelíes. Entonces hay un peligro real de escalamiento, que eso no oculta que sigue produciéndose un genocidio en Gaza con ya más de 60.000 muertos y con 2 millones de personas desesperadas, casi muriéndose literalmente de hambre y sin agua y sin otros suministros básicos. Y todo esto está pasando y mientras Trump dice que hay que seguir deportando, que hay que seguir haciendo redadas en Estados Unidos, sometiendo a las ciudades santuario prácticamente en conflictos civiles, y hoy, sin ningún tipo de escrúpulos, Trump lanza su Trump Móvil, una operadora móvil virtual que es un negocio particular. Y él es presidente de Estados Unidos, no es un empresario, está haciendo negocios particulares. Es una cosa que a mí realmente, sinceramente, en esta teoría del caos, creo que Trump es capaz de cualquier cosa y no creo que vaya a haber soluciones positivas y optimistas en ninguno de los conflictos. Me temo lo peor. Ojalá me equivoque. Me gustaría mucho equivocarme, pero yo me temo lo peor. Y en el tema de los aranceles, me temo también que van a seguir ahí en el tira y afloja. Y es verdad, es cierto que eso daña fundamentalmente a la economía de Estados Unidos, pero parece que no le importa demasiado a Trump, porque esto de las redadas también daña la economía de Estados Unidos, ya lo han dicho determinados sectores económicos, y sigue con esa política que está poniendo en peligro, en serio peligro, la democracia en Estados Unidos. Nos quedan pocos minutos, que hoy tenemos un poquito menos de tiempo, pero Miguel, sí que me gustaría también conocer tu percepción respecto a lo que se pueda avanzar o no respecto a Israel e Irán en el marco del G7. Vamos a ver, en el marco del G7, pues yo creo que no se puede avanzar mucho porque ahí no están ni Israel ni Irán. Entonces, está claro que es un conflicto entre dos países. Es cierto que Trump está detrás de Israel y que le va a apoyar en todo lo que haga falta. Me imagino que, aunque hagan una declaración institucional, ya ha dicho que no la va a firmar. Entonces, la pregunta es por qué hacerla. Realmente el G7 no va a poder hacer nada para el tema Israel-Irán. Lo que sí es cierto es que Israel confesó hace unos días a Netanyahu que llevaba año y medio el Mossad preparando el golpe que dio cuando mató a toda la cúpula militar y de científicos, y que tenía un plan como muy bien estudiado de todo lo que tenía que hacer. Vamos a ver, el Mossad es probablemente el servicio secreto más eficiente del mundo. Es un país que ha tenido que luchar mucho por su supervivencia, Israel, y yo creo que el Mossad tiene un plan que llevan años preparando, porque evidentemente si llegara a tener un arma nuclear Irán, los fanáticos ayatolás pues dan al botón rojo y no les importa y le lanzan ante las bombas atómicas y se quedan tan anchos. Es evidente que no lo va a permitir, y Netanyahu además es una persona pues muy radical. Entonces yo lo que creo es que es un plan a más largo plazo, que Israel no va a parar esto para nada, que van a seguir hasta que desmonten todas las instalaciones, e incluso se está diciendo que lo que quieren es un cambio de régimen, y evidentemente a Estados Unidos también le gustaría un cambio de régimen porque es un país importante, sobre todo en temas de petróleo y otras cosas, y que tener, pues en el fondo, que sea un enemigo declarado, pues no le interesa ni a Estados Unidos ni a Israel. Así que yo no creo que se vaya a acabar este conflicto. Este conflicto probablemente es el que más va a durar, y vamos a ver la eficiencia
de Israel a la hora de destruir esas instalaciones nucleares, que en el fondo es lo que quiere Netanyahu. Bueno, como bien indicas, además es un conflicto que no es de ahora, aunque ahora estemos hablando del cuarto día de conflicto, es el conflicto más reciente. Israel e Irán son enemigos tradicionales, viejos enemigos, y además, como bien señalas, Israel tiene un objetivo, que es un cambio de régimen, que su vecino no suponga en ningún momento una amenaza. Estados Unidos también tiene deseos de cambios en la región, sobre todo de cara a aportar una estabilidad, que es el discurso, la narrativa que se persigue desde la administración, y no la administración Trump. Vemos que esto es un nexo común entre la administración Biden, la administración Trump y administraciones anteriores. Puede haber disputas entre una y otra, pero desde luego en lo que respecta a Oriente Medio, esto es algo que pasa, ¿no?, de presidente en presidente. Veremos qué es lo que ocurre, pero lo que sí sabemos efectivamente es que en el G7 quizás se pueda hablar del tema. No sabemos si podría haber algún tipo de declaración sobre ello, pero del diálogo o de unas meras declaraciones probablemente no pasemos, y esto también aplicaría a Donald Trump como aliado de Israel, que probablemente pues sí nos dé algunos titulares, pero tampoco sea nada que se concrete o se materialice en una acción determinada. Así que nos vamos a quedar muy pendientes. José Manuel Corrales, profesor de la Universidad Europea; Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera en la Universidad CEU San Pablo. Muchísimas gracias a los dos. Un fuerte abrazo. Encantado. Buenas noches. Adiós, Marta. Hasta luego.